Luis Buñuel, según Javier Espada. Hola Javier, bienvenido a Calanda es Pasión. Cuéntanos, ¿quién es Javier Espada? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Espada. He nacido aquí en Calanda, muy cerquita de... Bueno, en Calanda todo está cerca porque es un pueblo de menos de 4.000 habitantes y precisamente yo estudié aquí cuando esto era párvulos, cuando tenía 7 años, porque me acabo de encontrar con una prima que hablábamos a través de la ventana y ha estado haciendo el cálculo, ¿no? Entonces he nacido aquí, este es mi pueblo, es un pueblo que yo creo que todo el mundo debería visitar para descubrir las raíces de un genio como es Luis Buñuel. Por otra parte, pues soy el creador de este espacio, el que diseñó este museo, un museo interactivo y bastante extraño y diferente de cualquier otro museo, porque cuando me puse a diseñarlo, allá por los años finales de los 90, pues no había ningún museo de ningún director de cine en el que me pudiera inspirar, con lo cual tenía toda la libertad del mundo para inventar, ¿no? Y soy también cineasta, filmmaker, que dicen, que es una palabra que me encanta, ¿no? Creador de cine. Háblanos, ¿cómo es tu primer contacto con el universo de Buñuel? Son recuerdos de ese momento en que un niño deja de ser niño y empiezan a bullir por ahí las hormonas, ¿no? Entonces yo recuerdo una Semana Santa que llegó Buñuel al pueblo y a Buñuel yo creo que ni lo vi, pero sí que vi unas mujeres muy guapas que vestían con ropas de colores, cuando Calanda era un pueblo que casi todas las mujeres vestían de negro, porque en todas las casas había habido muertos, desgracias, la sombra de la guerra civil era muy, muy pesada en este pueblo que sufrió muchísimo, y para mí de repente descubrir a estas mujeres tan guapas que vestían con ropas de colores, que llevaban cámaras de fotos y que nos hacían fotos a los niños, para mí fue una revelación. En ese momento supe que había otro mundo, distinto del mundo de Calanda, y dije, yo quiero estar en ese mundo, con estas mujeres tan guapas, ¿no? Ese es mi primer recuerdo de Buñuel sin Buñuel. ¿Y tu primer contacto con su obra, cómo fue? Yo era un adolescente y ver a alguien que había hecho una película de mi pueblo, que sacaba al Marqués de Sade, pero con el aspecto de Cristo, y encima tocaba los tambores, eso era una blasfemia en toda regla, una blasfemia cinematográfica, y me pareció que ese señor era un gamberro, y un gamberro de mi pueblo, y me llamó muchísimo la atención, y dije, yo quiero saber más y conocer más cosas, ¿no? de este cineasta, ¿no? Y poco después ya conseguí ver más películas, ¿no? Y así comenzó mi pasión por Buñuel. ¿Cómo surge la idea de hacer un centro especial para la figura de Buñuel? Estaba Antón Borraz como alcalde de Calanda cuando me invitó a dar una conferencia de un tema que no tiene nada que ver con Buñuel. Y después de la conferencia, conversando, me dijo que en la casa del cura de Calanda querían montar la casa museo de Buñuel. A mí me hizo mucha gracia porque digo, la casa del cura, Buñuel, y digo, ¿y qué vais a poner? Porque ¿qué se puede poner de Buñuel? Que no queda nada en el pueblo, ¿no? Y aparte que es un director de cine, o sea, no vas a colgar un trozo de película, ¿no? Y pensé, digo, están los audiovisuales, los multimedias, que en aquel momento estaban comenzando. Yo trabajaba con electrónica y con programación, entonces estaba muy al tanto de lo que era lo nuevo, porque también había estudiado fotografía, entonces tenía mi formación también en filosofía, etcétera, ¿no? Y total que Antón me preguntó, ¿qué se te ocurre? Digo, pues ya pienso algo, empecé a darle vueltas a la cabeza, dije, mira, se podría hacer esto, oye, ¿y lo podrías desarrollar más? Empecé a desarrollarlo y al final pues surgió esto, ¿no? Un proyecto que
aunaba la tecnología, pero siempre al servicio del contenido, es decir, nunca era la tecnología por sí misma, y la tecnología era para resolver problemas. Por ejemplo, cómo contar 32 películas de Buñuel, que digo, bueno, ¿y esto cómo lo hago para todo tipo de público? Y intenté que todo tuviera por lo menos 2 niveles de lectura, ¿no? Entonces se estaba rehabilitando el edificio, pude llegar para pedir, mira, necesito una conexión de aquí abajo, que era un cuarto de donde estaba toda la técnica, para que estuviera todo interconectado, en fin, bueno, fue realmente muy complejo, sobre todo por aquel momento, ¿no? Y con algunos retos que ahora los pienso y digo, uff, qué locura, ¿no? Por ejemplo, el incluir un croma en tiempo real para que la gente se siente en un inodoro y el fondo desaparezca y se incluya dentro de la proyección que hay en ese momento en pantalla. Entonces todo eso era una locura técnicamente, ¿no? Pero se consiguió hacer, teléfonos que tú los agarras y pasan cosas, y creando siempre, jugando con la magia y la libertad de la que habla el propio Buñuel, ¿no? Que hay una frase que a mí me marcó, ¿no? Que habla precisamente de la importancia de la imaginación. El hombre no es libre, pero la imaginación sí que nos hace libres, ¿no? Entonces tenía esa libertad de la imaginación para crear todo este mundo y bueno, ya ha pasado, porque estamos hablando del 2000, han pasado 22 años y sigue funcionando, pero no que funcione solamente la cuestión técnica, los autómatas, los ordenadores, sino que sigue funcionando el concepto de contarte una historia. Pero para mí era un reto, ¿no? Dije, bueno, ¿cómo resuelvo que el público, que todo tipo de público conozca la vida de Buñuel, ¿no? Y entonces se me ocurrió crear un libro, el libro que nos cuenta, y dije, bueno, pues un libro con unas páginas metálicas y que eso permita poner subtítulos en distintos idiomas, y el propio, incluyendo español para sordos, y que Buñuel al espectador le cuente su vida, ¿no? Entonces escribí un guión, todo está hablando con la familia no estaba muy de acuerdo, no lo veía claro, decía, bueno, en Calanda, ¿qué van a hacer con mi padre, no? Si harán una cosa que no va a merecer la pena, ¿no? Y cuando estuvieron los hijos de Buñuel, les fascinó. De hecho, Rafael me dijo, dice, no me lo podía imaginar, dice, es que tendrían que venir desde Los Ángeles para ver cómo se monta una exposición y cómo se diseña un museo, porque vamos, estoy fascinado cómo ha quedado, ¿no? Y realmente toda la gente que ha venido pues ha valorado el esfuerzo enorme que se hizo para contar la vida de Buñuel, y es una distribución que yo no cambiaría, ¿eh? Tiene que haber un cine, aquí lo tenemos, un cine, aprovechar para una colección de carteles, que se vea también la gran influencia que tiene Buñuel sobre el mundo del arte, un espacio dedicado a su vida, un espacio dedicado a su cine y un espacio dedicado al surrealismo, porque claro, el surrealismo es vertebral en el cine de Buñuel, ¿no? Y después aprovechar el edificio para integrarlo también no solamente en Calanda, pero en la comarca, con exposiciones temporales, con un espacio activo para conferencias, ruedas de prensa, presentaciones de libros, en fin, un espacio abierto a la cultura en general, y también con una mediateca, con un archivo para que investigadores de todo el mundo puedan venir a consultar piezas que están dispersas por otros lugares, ¿no? Y de hecho, pues yo recuerdo que vino Jan Gibson y le dije, bueno, has escrito sobre Lorca, sobre Dalí, tocaría Buñuel. Me dijo, no, ya lo he desechado. Le digo, mira, tienes todo este archivo, patatín, bueno, me lo voy a pensar. Y a la semana me dijo, ya tengo editor. Así es que... Cuéntanos, ¿en qué momento esa idea, la idea del CBC, se hace realidad? Don Borràs lo tenía muy claro, es el centenario y es ahora o nunca, porque una vez que pasa el centenario todo el mundo se olvida. Entonces la idea era decir, no, vamos a hacerlo en el centenario y no se va a olvidar, vamos a estar constantemente con actividades. Por eso era muy importante crear una sala de exposiciones temporales, por eso era muy importante crear un festival de cine, hacer exposiciones que itineraran, que fueran a otros lugares, y darle proyección internacional al Centro Buñuel, al Calanda Buñuel Center.
hay que asumir que la cultura es un bien necesario y es cara. Y no se puede pretender que un museo se autofinancie. O sea, los museos lamentablemente tienen muchos gastos, hay que pagar la luz, todos los servicios, y eso cuesta dinero. Entonces no se puede pretender que se autofinancien, pero al mismo tiempo generan riqueza de otra manera. Generan la riqueza de toda la gente que viaja, de todos los que vienen, de la promoción del pueblo, que se hable bien de Calanda internacionalmente. Yo creo que eso tiene un valor muy importante. Que vengan colegios, pues yo creo que eso es muy importante. Y yo recuerdo que hicimos una labor muy intensa para acercar a los jóvenes precisamente a Calanda, a hacer actividades para también sembrar en las nuevas generaciones, porque yo creo que Buñuel todavía puede aportar mucho a cualquier creador, escritores, fotógrafos, cineastas. La mirada de Buñuel sigue siendo una mirada muy personal. A Buñuel no se le puede imitar, porque Buñuel te exige que seas tú mismo, que hables con tu interior, digamos desde tu integridad, de tu cabeza, tus sentimientos, tu corazón, pero también con la parte oscura que cada uno tenemos, ¿no? Y entonces no se puede imitar a Buñuel, pero al mismo tiempo no se puede dejar de conocer a Buñuel, porque Buñuel es un provocador que sigue provocándote, te hace pensar, dudar, y yo creo que eso es muy importante. La duda es muy necesaria. ¿Por qué piensas que es importante conocer en profundidad a Buñuel? ¿Por qué deberíamos conocerlo mejor? Es muy importante conocer a Buñuel, porque Buñuel sigue siendo un director de cine actual. Cuando ves una película como Viridiana, que tiene dos partes, y ves cómo hace poco gana el Oscar una película que está basada en Viridiana, que es Ida, que la mitad de la película Ida es la mitad de la película Viridiana, es igual. Una novicia que va a ir al convento, que antes de ir al convento va con su tío o su tía, ambos se suicidan por temas diferentes, pero bueno, te das cuenta que está muy presente, ¿no? Y Buñuel está presente en muchos directores de cine actuales, que no tienen ningún escrúpulo en reconocer que para ellos sigue siendo un referente. Es que es un creador de imágenes. Es la imagen, por ejemplo, del ojo cortado, es una imagen icónica del siglo XX. Es una imagen que va mucho más allá de lo que es el cine. Y en sus películas hay mucha vinculación, por ejemplo, con el mundo del arte. ¿Cómo podemos encontrar la huella de Calanda en su obra? Calanda está muy presente en su cine, está presente sobre todo en tres películas en las que oímos el sonido de los tambores. En La Edad de Oro, su primera película sonora, ya integra el sonido de los tambores, aunque la verdad es que no son los de Calanda. En aquel momento no existía internet, no existía ni siquiera los magnetófonos caseros. Buñuel no podía tener el sonido. ¿Y qué hizo? Y aquí viene lo interesante del calandino. ¿Qué hizo el calandino? Buscarse a ver dónde había percusión. ¿Y dónde la encontró? En una banda militar de París. Y se fue ahí a enseñarles el toque. Y él personalmente les estuvo enseñando y suena muy militar, pero si escucha El Hada de Oro y ahí está el sonido de los tambores. La siguiente, que es Nazarín, el final de Nazarín, los tambores crean un final espectacular. Es uno de los mejores finales de la historia del cine. Para mí sigue siendo fascinante ese final de Paco Raval, que no sabe si agarrar o no una piña, si ir o no ir, y mientras tanto oímos el sonido abrumador de los tambores de Calanda en un final mágico. Y ahí, la última vez, cuando estábamos haciendo esta exposición, aparecieron las grabaciones con un equipo de percusión de México, que también, dirigido por Buñuel, hizo este
este sonido de los tambores. Y finalmente, en Simón del Desierto, ahí sí que ya es una grabación hecha en Calanda la que oímos. Y son estas 3 películas las que están ahí. Pero yo recuerdo que un amigo muy querido y que he hecho muy en falta, que es Jean-Claude Carrière, pues me contaba que cuando estaban trabajando en los guiones, de vez en cuando Buñuel decía: ¿y si pusiéramos unos tambores por aquí? Carrière me dice: es que es una tentación continua, constante. Quería poner tambores en todas partes, ¿no? Y luego no van a quedar bien, pero siempre estaba pensando, y muchas veces inconsciente se ponía a tamborilear y hacer el sonido de los tambores de Calanda, como tanta gente de Calanda, que tampoco aquí son muchos los que de vez en cuando están taca dándole, o sea que en ese sentido era muy calandino. Y luego hay también elementos rurales, la presencia de la muerte, que es algo que en Buñuel es muy marcado, ¿no? Esa presencia, y que él siempre vincula con Calanda, con 2 elementos que yo he intentado también. Uno de ellos, destacarlo, aparece en el final de mi película Tras Nazarín y en el comienzo de la última película que he hecho, de Buñuel, un cineasta surrealista, y es el estandarte de la muerte seca, un estandarte que procede del desierto de Calanda y que tiene que ver con la danza de la muerte, que es ese elemento tan crucial, pero que en México le sorprende muchísimo, porque ahí le llaman la Santa Muerte, ¿no? Y eso es un elemento clave. Y luego, pues ese animal muerto, ese burro podrido, ese carnuzo, ¿no?, que aparece comido por los buitres y las moscas, que descubre Buñuel niño en un olivar de aquí de Calanda, y eso le fascina, ¿no? Pero también yo creo que está en los paisajes, está todo ese mundo rural de Calanda, está muy presente. Hay un elemento que yo creo que es Calanda, pero también es muy importante para definir a Buñuel. Buñuel cuenta cómo iba montado en la calesa que llevaba su padre, y de repente él, montado como un señorito, y ve a unos niños descalzos que iban con capazos recogiendo el estiércol de los caminos. Y Buñuel se pregunta: ¿cómo hubiera sido mi vida si en lugar de estar montado aquí hubiera estado en ese camino recogiendo estiércol? Eso quiere decir empatía. Eso quiere decir que después ese niño, cuando crezca, se va a ir a las urdes y va a denunciar lo que está pasando allí, con un documental terrible, un documental en el que vemos a esos niños pobres y los vemos de una forma que estalla, ¿no? Y es el mismo Buñuel que después lee en México, en el periódico, que ha aparecido el cadáver de un adolescente en un vertedero de basuras, y se cuestiona qué puede suceder en una sociedad para que el cadáver de un adolescente termine allí en un vertedero de basuras, ¿no? Y no se queda en la pregunta, no, se va a recorrer los barrios pobres de la Ciudad de México, a hablar en el tribunal de menores, a hablar con la gente, con los psicólogos, y se va, y con eso construye una película como Los Olvidados, de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces todo eso está, el germen está precisamente aquí en Calanda, en los paisajes de Calanda, en los niños pobres de Calanda y en la sensibilidad de un señorito. Para ir terminando, háblanos de tu último proyecto. Buñuel, un cineasta surrealista, es el último documental que he hecho sobre Buñuel, con el que cierro un círculo. Realmente me apetece hacer otras cosas aparte de temas siempre vinculados con Buñuel. Lo que pasa que a veces, bueno, pues llega una pandemia, te encierra en casa y los otros proyectos se quedan ahí parados, y entonces ¿qué hago? Y dices, bueno, pues voy a contradecirme, y a partir de una conferencia que había impartido en la Cineteca Nacional de México para acompañar la inauguración de una exposición dedicada a Buñuel, una conferencia que titulé Buñuel, un surrealista en México, pues dije, bueno, aunque había dicho que no se podía hacer un documental a la gente que me lo había planteado, pues cerrado en casa con todo el tiempo del mundo,
y la posibilidad de contradecirme, que siempre es algo que está muy bien, llevarse uno a sí mismo la contraria y dudar, pues dije, voy a ver qué se puede hacer, ¿no? Y a partir de ahí me puse a trabajar poniendo mi propia voz, que no es que me guste, pero era la que había, como narrador, hablando con un sobrino de Buñuel para que pusiera la voz de su tío, y con una amiga actriz para que leyera unos poemas de Buñuel, y con esos ingredientes fui armando un documental un tanto extraño, porque casi no hay filmación. De hecho, solamente filmé aquí en Calanda imágenes de la iglesia del Pilar, del tema del milagro, y imágenes que tenía de archivo de Semana Santa, porque claro, no había Semana Santa y no se podía filmar. Y por otra parte, pues también en Zaragoza, unos elementos que tienen que ver con esas fotos estereoscópicas del padre de Buñuel, ¿no? Ya por último, ¿cuáles son tus planes de futuro? Voy a seguir llevando este documental. Ahora, después de este periodo europeo, le va a tocar irse a Estados Unidos, y estoy muy contento porque este año, si no pasa nada, los tambores de Calanda sonarán en Calanda, como tiene que ser, y también en Nueva York, en el MoMA de Nueva York, porque se va a proyectar Nazarín y mi documental Tras Nazarín. Eso me hace muy feliz. Gracias, Javier, por habernos atendido, y gracias por tu pasión por Buñuel.